Bien. Todo bien. Dos liberales reales. Ellos se quieren, pero a veces piensan distinto. Estamos... Esa es la base del respeto. Yo aprendo mucho con Javier. Dólar 41 hoy, después bajó un poquito, pero llegó a 41 el dólar. Pero no fue por culpa de mi hija. No, digo Lo único que falta ahora que tiene es el doble del dólar. ¿Vamos a entrar en una discordia? Sí. Digo, Milei dice que hay como que detonar el Banco Central, ¿no es cierto? Como que no debería existir el Banco Central. Ahí es ¿Y una de Gustavo? ahí A es ver, una las de grandes discrepancias. Pero puedo ¿Cuál es hacer la una discrepancia? nota A de ver. color. Primer round, vamos, muchachos. Antes para que, Dios, a ver, hay tres líneas de liberales o libertarios. Están los clásicos que creen, digamos, en la presencia de la intervención estatal, por ejemplo, lo que es el Banco Central, ¿sí? O cosas por el estilo de la política fiscal, ¿sí? Regulación de algunos mercados. Después están los minarquistas, que solamente consideran que el Estado solo sirve para seguridad y justicia. Y después están los anarcocapitalistas. Ahí está. O sea, Era en Milei. mi caso, yo soy un minarquista estático, reconozco que hay algunos problemas de implementación de corto plazo con los temas de seguridad y justicia, pero filosóficamente soy anarquista, eso está claro. Ahí es la otra diferencia. Y usted se cree, y Ahí es la usted- otra diferencia. No, yo me considero un liberal en la cuestión económica, un Estado muy chico, pero valoro la existencia del Estado, que es contrario al pensamiento anarquista. O sea, el pensamiento anarquista es no a la dominación, y en algunos casos inclusive, cuando Javier manifiesta el anarcocapitalista, que me parece una definición espectacular, los anarquistas que vienen de la segunda revolución industrial colocan de alguna forma contrarios contra el capitalismo propio. Claro. Entonces ahí es donde... Vamos con temas No, yo no estoy puntuales. de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo? ¿Por No, qué? claro, digamos, no, yo no estoy de acuerdo porque yo considero que, digamos, el Estado es un ente violento, ¿sí? De hecho, el cobro de impuestos es justamente por Usted la dice vía que es un violencia. afano, usted dice que es un robo. Ojo con los Es un ejemplos robo. que vas a dar. No, no, Quiero está- que nadie se levante de la mesa, por favor. A ver, entonces... Se ríe, Ya se está. quiere. No, pero nosotros a ver, queremos. no, a ver, está el tema bien, es pero el me siguiente. encantó. Entonces, Nosotros discrepamos con respeto. y mi posición es que el Estado es un ente nefasto que causa daño, digamos, daños directos, daños indirectos, o sea, y que en realidad, digamos, la presencia del Estado siempre hace daño. Entonces, digamos, cuando vos tenés claro eso, lo que haces es poner un Estado que sea mínimo. Claro. O sea, ese es el eje Y central. usted sabe lo que trae, o sea, son dos mentes muy inteligentes, esto es una realidad, piensen como piensen, es notorio. Entonces me gustaría tal vez llevarlo al campo más natural de la gente que nos está mirando. ¿Los impuestos están bien? ¿La gente tiene que pagar impuestos? La gente tiene que pagar impuestos mínimos y son impuestos que no pueden afectar a la producción. Cuando vos hoy colocás impuestos a la producción, inhibís la generación del empleo. Todos los Por eso impuestos Argen- afectan a la producción. Hay algunos otros que pueden ser efectos patrimoniales, ejemplo? donde quien gana más el IVA, por ejemplo. Donde vos, por ejemplo, ahora aumentaron 46% las asignaciones para hijos. Sí. Lo cual genera que la gente quiera tener más hijos para tener un poquito de subsidio más. Con Eso el es un efecto... delirio lo que estás diciendo, porque no alcanza para tener un Hay hijo más, no vas a tener un hijo Te por asombraría tener más. la cantidad de gente, te voy a dar un dato. Me parece un La prejuicio. cantidad de gente que recibe asignaciones por tener más de 7 hijos eran 80.000 en el 2003 y hoy son 360.000. Estás hablando de prácticamente 6 veces más. ¿Cuánto es la asignación por hijo? No debe ser un valor muy grande, pero para quien no tiene ¿Por nada, mes? ¿Cuánto? bueno, multiplica por Alrededor de 7. 4.500 pesos. Igual no es esa la discusión de No, cuánto. no, no, pregunto. Pero vos fíjate lo siguiente, aumenta la asignación universal por hijo para generar una motivación al consumo. Es como tirar clavitos en la calle para aumentar la demanda de las gomerías. Eso lo tuiteaste hoy. Claro, pero es absurdo. Entonces, el complemento del impuesto tiene la contrapartida. Si vos pagaras impuestos y tenés salud buena, educación buena y seguridad buena, vos decís, bueno, pago impuestos, pero tengo la contrapartida. Vos acá Estás pagás contento, impuestos digamos. y tenés que contratar una obra social particular, tenés que ir a un hospital particular y tenés que mandar a tus hijos a un colegio particular. En Entonces, no tiene Argentina se efecto. paga caro para vivir mal. No tiene efecto. El pago de los impuestos hoy es una asignación. A ver, Javi, a ver, perdón, Tenés ahí un vamos. déficit A gigantesco. ver, yo, digamos, no. O sea, yo tengo una posición a mí no me importa directamente el tipo de impuestos. No me importa. Para mí todos los impuestos son malos y lo que verdaderamente marca el daño que causa el Estado sobre la economía es el tamaño del Estado. Y que el tamaño verdadero del Estado no es verdaderamente la recaudación, porque hay evasión, sino lo que verdaderamente se gasta. Entonces, cuando vos te encontrás que el Estado, digamos, tiene una presencia del 50% prácticamente en términos del PBI, ya eso es malo, ¿sí? Además, la presión fiscal para el que está en blanco es 70%. Hay 163 impuestos, hay 69.000 regulaciones. Este país es absolutamente inviable. Con lo cual, digamos, por el primer punto, o sea,
primer punto, digo, no me importa el tipo de impuesto, a mí no me importa lo que me sacaron del bolsillo. Y sacarme plata del bolsillo para mí está mal. O sea, a mí no me gusta, pero no, wait a minute, déjame, yo no me metí en tu intervención. Claro. Entonces Bueno, yo, si digamos, hacemos un diálogo. el punto es el siguiente. Bueno, él explicó su parte y yo estoy explicando la mía. Y la mía es un poquito no convencional para las mentes estrechas, digamos, que habitan en Argentina. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, Trata de bajar un escalón así te bueno, es lo que estoy todos. haciendo. Entonces, el punto es que a mí lo que me importa es lo que me saca el Estado, digamos, independientemente del tipo de impuesto que me cobre. O sea, no hay impuestos más, menos eficientes. Son todos malos y todos implican un robo. Primer punto. Además, cuando vos el Estado te saca la plata, digamos, o sea, eso genera daños. Hay transacciones que no las vas a hacer, o sea, hay un daño indirecto, y hay transacciones vinculadas a esas transacciones que son daños indirectos. O sea, con lo cual, digamos, genera daño siempre. Además, y lo otro, que es peor todavía, no existe el Estado eficiente. No existe, siempre es malo. Y voy a explicar por qué. Porque hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros y los podés gastar en vos o en otro. Lo mejor que podés hacer es gastar tu dinero en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarlo y vos sabés bien lo que querés. Hay otra forma de gastar que es tu dinero en otros. ¿Qué haces? Minimizás el coste cuando vas a dar un regalo. La otra forma es cuando vos gastás la guita de otros en vos mismo. Ejemplo, lo sé, los empresarios o directivos... Perdón, ¿y los hijos? Porque Oíste, acá en Mili, esto... Pará que un termine poco. el concepto. Entonces, que es el tipo que despilfarra, ¿entendés? O sea, cuando viaja por la compañía, no es que viaja en ejecutiva. No viaja en ejecutiva, viaja en primera. Ahora, cuando viaja con la propia, viaja en turista. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros. Eso que se llama mal, que es el estado de bienestar, y debería llamarse estado del malestar, porque no hay forma que lo resuelva eficientemente. O sea, es una utopía que no existe. Ahora, lo que vos también planteás es una utopía. No, Claro, porque- no, a ver, digamos, no es cierto. ¿Por qué? Porque aquellos países que tienen mayor libertad económica, que es el modelo que yo promuevo, son, por ejemplo, Hong Kong, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Australia, por ejemplo, digamos, Irlanda. Pero el Estado está. Existe. No, Pero hay está Estado. bien. Mínima expresión. Está bien, Claro. pero se lo lleva a una mínima expresión. O sea, o por ejemplo, suponete el caso de Suecia, porque acá todos los nórdicos, no se dan cuenta que quebraron a fines de los 80, hicieron una reforma del Estado, tiene un Estado muchísimo más chico que el nuestro, pero por ejemplo, brindan los sistemas de educación como yo quiero, que es el sistema de vouchers. O sea, para mí, la uva es un espanto. ¿Por qué? Porque compite deslealmente. ¿Por qué? Porque no está arancelada. Entonces, ¿qué es lo que propone el que hace el voucher? Que todas las instituciones estén aranceladas. Vos le das plata al que quiere ir a estudiar y que si estudia se le renueva y no se le garpa para estar haciendo política y fotocopiadoras. Y, ¿me entendés? Entonces la universidad pública, de gestión pública, compite con la de la gestión privada. Entonces, ¿qué pasa? En esa competencia, vos no podés, ¿me entendés?, convertir a la universidad, por ejemplo, en un centro de adoctrinamiento marxista como es la Universidad de Buenos Aires. En mi época no fue. Por eso Ok. por eso nos No peleamos. saliste marxista, por eso no saliste marxista. En Y quizás estudiaste en otra época que, digamos, los marxistas eran perseguidos. Permití hacer una pregunta. ¿Cómo haces, con el efecto de aprender, cómo haces para tener un Estado totalmente ineficiente como es hoy, donde además tenemos de 1900 a la fecha, Sí. gastamos siempre más de lo que recaudamos, salvo en 10 años? O sea, en 118 años, solamente en 10 se recaudó más de lo ¿Qué que se periodo? gastó. ¿Qué periodo? 5 de la época de los Kirchner, 2 de Menem muy poquitito y 1 allá atrás. En ese contexto es como si cualquiera de nosotros gasta más todos los meses de lo que nosotros ganamos como sueldo. Sí. Es inviable. Entonces, la Pero eso pregunta lo hace porque ¿cómo es el haces? Estado. Claro. O sea, bueno, por ejemplo, justamente yo lo quiero llevar a su mínima Pero expresión. ¿cómo haces para hoy tener un Estado que hoy es claramente ineficiente para no pagar ningún impuesto? ¿Cómo financiás No, ese digamos, no, paso? a ver, digamos, hay una transición dinámica, digamos, o sea, de hecho, ni siquiera soy de corto plazo, no soy anarquista. O sea, de corto plazo, lo dije bien claro, soy minarquista. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en el nuevo libro con Diego estamos haciendo una propuesta de reforma del Estado. Bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI y bajar la presión fiscal 10 puntos en términos del PBI, donde esa presión que proponemos bajar es liberarlo sobre la oferta. ¿Para qué? Para que se empiece a generar inversión y creación de puestos de trabajo, para así después poder seguir avanzando en la reforma del Estado para llevar por lo menos a la mitad la cantidad de empleados públicos, que hoy es un Absolutamente de acuerdo. disparate. Javier, Ahora, por eso la perdón, exportación. para que la gente por ahí lo entienda un poco mejor, ¿cuánto tiempo le llevaría a la Argentina llevar adelante este modelo de reforma del Estado que vos estás planteando acá? Nosotros estamos proponiendo hacerlo en 4 años. En los 2 primeros años se haría todo sobre la parte que se llama gasto flexible y que no tiene costo sobre la sociedad.
sino que tiene costos sobre la corporación política. Y la segunda parte, ya inyectando fondos sobre la economía, pero fondos en el sentido de que no se los sacás vía impuestos, porque le bajaste la presión fiscal a la oferta, ahí la economía empieza a crecer y en ese momento es cuando vos podés empezar a contratar trabajo y ahí podés hacer la segunda parte de la reforma. Muchachos, nos van a matar porque nos quedamos sin tiempo. Me gustaría, por último, la reflexión de los dos. ¿Qué hay que hacer para salir adelante, Segre? Inversiones y exportaciones. Hoy tenés un mercado externo mucho más demandante. Brasil es un buen ejemplo. Va a crecer este año interesante y el año que viene mucho más. Y Argentina tiene retracción económica. Hoy no tenés que venderle. Por eso están cerrando las pequeñas y Precisamente medianas por eso. empresas. Cuando vos Arrolete hacés están la cerrando. generación para exportar, aprovechando una desvalorización del peso que fue la más alta del mundo el año pasado, posibilitás que se contrate empleo para exportación, no dependés de la demanda local. Y a partir de ese momento hay un montón de acciones. Se podrían tomar estudiantes universitarios donde al primer año no tenga que pagar cargas sociales, por ejemplo. Que los que exportan, que hoy el Estado le cobra al contado una retención y le demora un año para un reembolso, puedan tomar en cuenta corriente las cargas sociales y no tengan que pagar, con lo cual mejora la financiación. Hay un montón de cosas, pero el Estado no te escucha. El gobierno no aparte, nos cómo escucha. meto el producto, es decir, afuera. Pero se puede hacer. ¿Y cómo El tema lo es que produzco en este las país? Las ideas liberales, y lo hablábamos recién con Javier, es como que están un poco adelantadas. Es difícil entender porque venimos de una inercia, de un pensamiento que para los que pensamos de una forma liberal en la economía, está terminado. Lo último, Javi, vos qué La crees? única forma de salir es creciendo. Pero es cierto que para crecer tenés que invertir, pero en Argentina es imposible ganar plata. Por eso no hay inversión. Y la única forma que vos podés volver a ganar plata en esta economía es achicando el Estado. Lo primero que tenés que hacer como condición necesaria para empezar a crecer es hacer una reforma drástica del Estado que te permita bajar el gasto público, bajar los impuestos, que haya lugar para el ahorro, para la inversión y ahí empezará el Y en crecimiento. eso estamos de acuerdo los dos. Un día vamos a hacer un debate largo, no gente opinando. Un día vamos a hacer un debate largo. Sí, Vamos a armar algo un especial. Muy interesante. Ya hoy lo propongo. Gracias.